Pero yo siempre había tenido esta cuestión de que ustedes me confirmaban cómo estaba la transmisión. Pero bueno, ya me dirá alguien por ahí. William era el que me escribía, pero William ya no me escribe. No sé qué pasó. Yo creo que él era el que me escribía. Pero en fin, vamos a mirar si aparece alguien escribiendo. Bueno, ya hay algunas personas conectadas, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Es la clase número 7, séptima semana. Y ya mañana, el viernes, ya estoy enviando la, ¿cómo le dicen ahí? La tarea 1. No sé de qué quisiera que investigara. Porque el problema que nos da con la plataforma que tiene la universidad es de que las respuestas deben ser concretas, ¿verdad? Y circunscribirse cada respuesta a las 4 interrogantes que uno coloca al margen derecho. Y así es bien complicado porque no nos da chance de que ustedes hagan un razonamiento bueno, ¿verdad? Un análisis en relación a cada pregunta o cada tema que quisiéramos investigar, que quisiera yo que ustedes investigaran, pero en fin, así está diseñada, pues ya va a haber tiempo, tal vez para ustedes ya no, ¿verdad? Porque ustedes ya están cerrando este semestre, lastimosamente están cerrando. Para nosotros los profesores que hubiéramos querido que ustedes estuvieran de manera presencial, peor en este curso. Y para ustedes, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ya están cerrando cursos y ya solamente se tienen que inscribir así, de esta misma forma, para sus privados. Y ya van a salir, ya pronto van a salir. Entonces es una tarea bien difícil tener que estudiar un poco más, ¿verdad? Ya cuando estén en su bufete, tener que estudiar más profundo. Y pues antes que nada, analizar cada caso que les llega a su oficina. Hoy nos toca la séptima semana. Y la séptima semana, según el programa, está establecida. Vamos a ver el programa. ¿Dónde está el programa? Yo creo que aquí es el programa. Semana. No es este. Aquí está. Séptima semana dice la forma notarial en el derecho de familia. El derecho de familia, obligaciones previas y posteriores de los contratos. Pero no señala nada más el programa 2 contratos. Las capitulaciones matrimoniales, que es una escritura pública, y la liquidación del patrimonio familiar. Para liquidar un patrimonio familiar, a veces no es necesario el construir un patrimonio familiar. Ese es el tema de hoy. La próxima semana nos toca el contrato de arrendamiento. Bueno, por lo menos ahí tenemos varios temas, ¿verdad? La próxima semana. Pues hoy, entonces, se acercará un poquito más. El derecho de familia como tema principal. El objetivo es de que ustedes analicen los contenidos programáticos de este tema de hoy y todos los temas que están en el programa, que son parte de su derecho notarial 3, que se profundice en relación al derecho de familia y que, esto nos lo dice el objetivo, ¿verdad? Pero yo lo agrego, que se profundice y se piense que el derecho de familia no es nada más esos 2 contratos, ¿verdad? El derecho de familia es amplio, es más profundo. La intervención del notario en todo el derecho de familia tiene un buen rol, tiene un rol muy importante, aún dentro de los tribunales de justicia,
Cuando los esposos deciden judicializar sus problemas, el rol del notario es muy importante también. Platicar de las capitulaciones matrimoniales, la escritura pública de capitulaciones matrimoniales y la liquidación del patrimonio conyugal, con sus obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Inicialmente voy a analizar las diapositivas, ¿verdad? Después me voy al libro y vamos a analizar nuevamente el libro para que esto sea un poco más profundo. La pregunta que hice el día domingo, el cuarto régimen económico, dice, ¿cuál es el cuarto régimen económico? Entonces se los digo a ustedes de una vez. Bueno, la definición que aparece en sus diapositivas dice que son pactos que se otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Y se celebran antes del matrimonio o en el momento de contraer matrimonio. Muy simpático, ¿va? Antes del matrimonio o en el momento de contraer matrimonio. Otra situación importante de las capitulaciones matrimoniales es que deben constar en escritura pública, dice. Acta ante quien autoriza el matrimonio, dice. Bueno, aquí es porque tengo yo que hablar con ustedes del acta de matrimonio. Por eso está entre paréntesis en la diapositiva. Debe registrarse al haber realizado el matrimonio, dice, y está entre paréntesis Registro Nacional de las Personas. Eso quiere decir que todas las capitulaciones matrimoniales deben ir a parar a su inscripción en el Registro Nacional de las Personas, en el Registro General de la Propiedad, porque puede ser que en la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, pues en una parte de ellas los cónyuges hayan dicho, bueno, pues tenemos tantos bienes, número de finca, folio y libro, entonces por eso se refiere el paréntesis a ese tema. Registro mercantil dice, y es posible que digan, bueno, nosotros somos accionistas de tales empresas y cómo están nuestras acciones, qué va a pasar con nuestras acciones. Estamos declarando que tenemos tantas acciones al momento de celebrar sus capitulaciones matrimoniales y al registro de la propiedad intelectual. También está entre paréntesis que la escritura pública tendría que irse a escribir a este registro porque puede ser, yo ponía un ejemplo el día domingo, creo yo, o el sábado, no recuerdo ya, porque estaban en exámenes y estaban furiosos algunos, pero hay que oír la clase, porque en las clases digo las preguntas, ¿no? Solo que ahorita las estoy diciendo más claro, así, esta es una pregunta, ¿verdad? O sea, ahorita mejor, para evitar problemas, mejor digo, investiguen, porque esta puede ser una pregunta. Bueno, estaba comentando que en realidad, en relación al registro de la propiedad intelectual, pues habría que ver qué obras están registradas, ¿verdad? Y cuáles son las autorías, bajo qué número se registraron. Y al momento de ir al matrimonio, pues yo tendría que declarar esto por algunas regalías que yo recibo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de cómo la vendo. Puede ser un libro, ¿verdad? Que yo haya escrito y recibo algunas, lo vendo. Miren el libro del doctor Neri, pues él ya no lo vende, pero que si lo encuentran ustedes en internet, pues ya nadie lo compra. Ustedes son jóvenes y pues para ustedes es mucho mejor leer un libro en la computadora que así como estoy yo con mi libro a la par, ¿verdad? Entonces, puede ser también que eso suceda al momento de hacer la declaración de la escritura pública y se tenga que ir a inscribir. Por eso está el paréntesis. Ahora, en relación a la modificación de esta escritura pública, ya dije que esta se hace antes o en el momento de contraer matrimonio, pero hay una situación que dice modificación de las capitulaciones y que es un derecho de los cónyuges de alterarlas y debe constar en escritura pública e inscribirse en los registros correspondientes. Entonces, esto significa que en cualquier momento siempre estén de acuerdo con los ya esposos, ¿verdad? Pueden alterar las capitulaciones matrimoniales. El ejemplo que tiene el libro es ya después de haber
sido esposos por no sé cuánto tiempo, ahí dice, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Ellos deciden cambiar de un régimen económico a otro, entonces liquidan el patrimonio conyugal. Por eso es posible que las dos escrituras estén unidas, ¿verdad? Hay otro tema que tiene la diapositiva y dice obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales. Y dice, cuando hay una obligación de los futuros contrayentes de celebrar esta escritura, de hacer, de faccionar o de buscar la ayuda del notario para que les haga el instrumento público de capitulaciones matrimoniales. Y la primera dice cuando hay bienes cuyo valor supera los 2,000 quetzales. El celular, va. El celular, eh, hay celulares de 2,000 quetzales ahorita. O no. O como son, bueno, las empresas estas ya le dan a uno un celular, ya hace uno un pago muy pequeño, en fin, 2,000 quetzales, dice, ¿verdad? Es complicado, porque ya todo supera esas cantidades, ¿verdad? Si alguno de los cónyuges, ese es el segundo presupuesto, si alguno de los cónyuges ejerce profesión, arte u oficio que produzca renta o emolumento que supere 200 quetzales al mes. El libro tiene esto que yo les estoy analizando, ¿verdad? Complicado también el tema, ¿verdad? Si uno de los cónyuges tiene administración de bienes de menores incapaces que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda, esto es coherente. Si alguno de los cónyuges está haciendo uso o está en ese tema de guarda, patria potestad, tutela de algunos menores incapaces, esta persona al contraer matrimonio tendría la obligación de hacer la escritura pública. Si ven ustedes, ya vamos con el numeral 3 y se dan cuenta ustedes de que el campo del notario para hacer este instrumento público es bien amplio. ¿Cuántas personas están en estos 3 presupuestos? Cantidad de personas. Entonces, el paquete del hacer un matrimonio, el paquete del acto mismo del matrimonio, si conlleva estas interrogantes que he platicado con ustedes, el paquete es amplio. Ya no va a cobrar honorarios solo por ir a hacer la boda, ¿verdad? Que ya de por sí, yo siempre le decía a mis patojos, ¿verdad? En otros tiempos hoy las cosas están más caras, pues la gasolina está más cara, los parqueos están más caros, pero yo siempre les decía, bueno, si conocen a las personas, si son requeridos por personas más o menos conocidos, no pueden cobrar menos de 1,500, les decía yo, para hacer la boda. Hoy ya no puedo decir eso, ¿va? Porque las cosas están más caras. Pero si son medio conocidos, les decía, pero si son sus amigos, pues no van a cobrar nada, porque es una función social, les decía. Pero si hay que hacer capitulaciones matrimoniales, el paquete está mejor, porque se van a cobrar la escritura pública, y esa sí hay que cobrarla, esa no se puede ir de regalado, como le decía yo a mis chicos, ¿verdad? De manera presencial, les decía eso, porque el programa de la rural decía, oriente al alumno cómo tiene que cobrar. Hay muchas veces que ustedes se van a graduar y dicen, ¿cuánto voy a cobrar? Y a veces cobran de honorarios poco, y se van dando cuenta que el trabajo es tan grande y ¿por qué no cobre más? Y no van a poder regresar y decir, mire, falta tanto porque se hizo un pacto, ¿verdad? Entonces, en este tema, pues el paquete estaba muy bueno, pero si al paquete le agregamos el presupuesto 4 que dice si la mujer fuera guatemalteco y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, dice aquí, ¿verdad? Pero si hay un extranjero que va a contraer nupcias, obligadamente hay que hacer capitulaciones matrimoniales. Pero este tema es bastante largo, porque tendrían ustedes que ver que, primero, tienen que ver que el pasaporte esté vigente, que tenga los permisos para poder estar en Guatemala. Hay que legalizar todas las hojas del pasaporte, porque esto queda en los atestados, porque hay que protocolizar el matrimonio. Porque, vamos por partes.
de un extranjero. Hablemos de un extranjero, analicemos el caso de un extranjero que quiere contraer nupcias con alguien aquí guatemalteco. Inicialmente le tenemos que pedir que su pasaporte esté vigente, ¿verdad? Ya tenemos que hacer una plática con ellos, no es que lleguen, vengan y hagamos la boda, ya estuvo, no. Ese es un trámite largo. Su pasaporte al día, ¿verdad? Que tenga los permisos correspondientes de migración para estar aquí en Guatemala. Recuerdan ustedes que se hace un pago, ¿verdad? Para poder estar aquí cierto tiempo. Legalizarlo, legalizar, recuerdan ustedes que se hace un pago, ¿verdad? Para poder estar aquí cierto tiempo. Legalizarlo, legalizar las hojas del pasaporte de esta persona, ¿verdad? Seguido de legalizar las hojas del pasaporte, pues aquí con nosotros para realizar una boda hay varias obligaciones. Primero, los certificados de nacimiento, ¿verdad? El certificado de nacimiento del extranjero. Esto está bonito porque le tenemos que hacer pases legales, como él viene de otro país. Hay que hacerle pases legales allá, el país de donde viene, y hacer los pases legales acá, para poder hacer la boda. Es otro negocio. Certificado de soltería. ¿Dónde nos dan el certificado de soltería? Aquí con nosotros en el RENAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas. Entonces, al extranjero hay que hacerle pases legales al certificado de soltería. Es otro cobro el que vamos a hacer. Y esto es para llegar a las capitulaciones matrimoniales. Vienen los documentos, el certificado de salud, pues ese, si él lo trae, pues le hacemos pases legales. Pero si él no lo trae, cualquier médico aquí en Guatemala es el que ordena los exámenes correspondientes y ese tiene validez, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pero si lo trae del extranjero, entonces tenemos que hacerle pases legales a ese certificado médico. Después de todo eso que hacemos, que debe constar en nuestro protocolo, así debe ser, tenemos que hacer una publicación en el diario de mayor circulación. Dice, pero nosotros siempre buscamos un diario que cobre menos. Hay uno que cobra bastante caro, pero hay uno que cobra muy barato. No digo los nombres porque si no van a decir que estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Imagínense ustedes que esos documentos vengan redactados en idioma que no sea el español. Tenemos que llevar las relaciones exteriores, tenemos que hacer la traducción, tenemos que protocolizarlo. Es un negocio muy bueno. El tema de hoy es un negocio notarial muy bueno. Hacemos todo eso, hacemos la publicación, el Código Civil señala cierto tiempo que tenemos para poder realizar la boda. Pasado ese tiempo ya no podemos realizar la boda. Antes de realizar la boda y después de todo ese trámite que hicimos con el presupuesto número 4, antes de realizar la boda hacemos las capitulaciones matrimoniales. En ella van a declarar cada uno de los contrayentes cuáles son sus deudas, cuáles son sus ingresos, en qué trabajan, cuántos bienes muebles tienen, cuántos bienes inmuebles tienen, qué cargas tienen, si son guardadores, si tienen tutela, si tienen alguien bajo patria potestad. Todo lo que establece la ley van a declarar ahí. Hicimos todo ese trámite de la boda, hacemos las capitulaciones matrimoniales y de ahí hacemos la boda. Esa sería obligación, eso lo vimos en el Derecho Notarial 2. Cuando les hablé del acta de matrimonio, les platiqué bastantito en relación a los matrimonios extranjeros, de alguien extranjero. Tenemos que, previo a la boda, tenemos que registrar las capitulaciones matrimoniales. Pero voy a seguir hablando de la boda y después voy a hablar de la escritura pública, porque ahora ya estamos hablando de la boda. Se hace la boda, se hace el acta, firman todos los que intervinieron, ya platicamos de eso, que solo los novios firman, después el antemid, y que ya platicamos que firman todos y después el antemid, eso ya está analizado, ¿verdad? Y que ya dijimos que el acta de matrimonio es un todo, firmen antes o no firmen antes, es un todo. Hacemos la boda y ahí cumplimos con los avisos. Avisos a RENAP de aquí, avisos a matrimonios consulares, y ese es otro paquete.
porque posiblemente el contrayente quiera llevar a inscribir su matrimonio del país de donde él es. Y para eso tenemos que hacerle pases legales a nuestros documentos para que estos produzcan efectos en el extranjero. Ese es otro paquete. Y hablando solamente de la obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales, en el caso del número 3, nosotros, previo a hacer las capitulaciones matrimoniales, tenemos que tener a la vista lo relacionado con la administración de bienes, el auto o la sentencia o la resolución. Mejor hablamos de resolución porque a veces estos casos a veces terminan en auto, otras veces terminan en sentencia, dependiendo de cómo se enderece en la vía de los juzgados de familia. Y tenemos que tener a la vista el documento para ver bajo qué condiciones esta persona administra los bienes para poderlo colocar en el cuerpo de nuestra escritura pública de capitulaciones matrimoniales en sí. Este tema, no podía yo iniciar el tema de la escritura pública sin platicar de la boda. Pero en el acta misma del matrimonio, de la boda, aparte de decir que no tienen deudas, hay que decir bajo qué régimen económico se están casando. Y la ley señala 3 regímenes económicos. Hay uno que es el comunidades gananciales, creo que es que no se celebran capitulaciones matrimoniales cuando los contrayentes son de aquí, de Guatemala, cuando no están en ninguno de los 4 numerales que yo platiqué anterior. Y a veces los contrayentes ni siquiera nos dicen bajo qué régimen, sino solamente llegan, entregan los documentos, se les piden algunos datos. Para poder hacer el acta de matrimonio tenemos que pedirles el certificado de nacimiento, el certificado de soltería, certificado de defunción, les iba a decir, pero eso no va. Certificado de nacimiento, certificado de soltería, certificado de salud y su DPI, ¿verdad? Documento personal de identificación, y hacemos el acta, pero también tenemos que pedirles a los contrayentes el nombre de sus abuelos maternos y paternos, el lugar donde va a ser la boda, la hora, el día, el lugar exacto, porque eso va consignado en el acta. Aparte de esas circunstancias, nosotros tenemos que preguntarles bajo qué régimen van a contraer nupcias, pero de repente se nos olvidó y ellos tampoco nos lo dijeron. Si se nos olvidó y ellos no nos lo dijeron, entonces es lógico que el régimen que ellos van a adoptar es el de comunidades gananciales. De lo contrario, hay que platicar con ellos en relación a los regímenes económicos. El primero es en la comunidad absoluta de bienes, dice que todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes, aportados, llevados al matrimonio o adquiridos durante el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece lo primero del patrimonio conyugal, que hay una escritura pública que tenemos que conocer que se llama liquidación. Aquí está en el programa. Semana 7. Dice el Código Civil para disolver el matrimonio, dice, como ya no me acuerdo yo cómo dice, la separación o el divorcio, así dice, ¿verdad? Separación o divorcio. ¿Cómo se disuelve el matrimonio? Inicialmente por una separación, que notarialmente podemos hacer un acta notarial de separación. Podemos hacer una escritura pública le hemos colocado el nombre a esta escritura pública que se llama separación de cuerpos. Yo quiero que ustedes me investiguen, oigan bien, es que, pero de ahí se van a enojar los del sábado y domingo porque van a decir, y a mí por nosotros porque no nos lo dijeron.
se van a enojar, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes me investigaran cómo se hace una separación de cuerpos, una escritura pública de separación de cuerpos. Igual que cualquiera, introduce un cuerpo y cierre, y entonces aquí es cuando los cónyuges, después de haber estado unidos en matrimonio civil, por poco, mediano o mucho tiempo, deciden separarse, porque hay razones irreconciliables, dicen ellos, ¿verdad? Y mejor viene la separación antes de llegar, así dice la escritura pública, antes de llegar a las medidas de hecho, dice, antes de llegar a las agresiones, dice, físicas o psicológicas o físicas, porque primero empieza lo psicológico, ¿verdad? Y después lo físico. Entonces hacen una escritura pública de separación de cuerpos. Esta escritura pública, ven, estoy hablando de derecho de familia, esta escritura pública de separación de cuerpos es el inicio y la base para poder, miren que se lo estoy diciendo, porque ahí les va a tocar. Esta es la base directamente, la escritura pública. Algunos notarios lo hacen en acta notarial, pero si queremos cobrar un poquito más de horarios, hagámoslo en escritura pública. Esta es la base para buscar, miren qué bonito, para buscar un divorcio voluntario. Pero no se puede buscar un divorcio voluntario. Yo les aconsejaría que se hiciera esta acta notarial para buscar un divorcio ordinario. En el divorcio ordinario, muchos, ahí sí, abogados hacen el planteamiento de las demandas y dicen, mencionan el artículo 155 de su Código Civil y algún numeral de los 155, y de ahí dice, por haber abandonado el hogar conyugal, ese es el caballito de batalla que tienen todos los abogados al momento de plantear un divorcio ordinario. Dicen, es que ella abandonó la casa, pero ¿cómo va a probar que ella abandonó la casa? Si hay por darles un ejemplo, si hay una denuncia en la comisaría o en el Ministerio Público donde dice que ella se retiró de la casa porque él la agredió física o verbalmente, entonces no hay un abandono voluntario de la casa conyugal. Y los abogados, ahí estoy hablando de abogados, generalmente invocan eso. Porque dicen, si es que ella se fue de la casa. Y ahí a veces es la mujer, es que él se fue de la casa. Pues él dice, yo me fui para evitar un daño mayor. Pero aún no exista una denuncia en alguna comisaría o en algún ministerio público, en alguna instancia de esta situación física o psicológica que sucedió en la pareja. Si existe un acta notarial, miren cómo lo estoy jugando, si existe un acta notarial de separación de cuerpos o una escritura pública de separación de cuerpos, digan lo que quiera decir la pareja que no se quiere divorciar, si el documento existe, el divorcio ordinario va. Si no existe este documento notarial, el divorcio ordinario no va. Solo divorcio ordinario. El voluntario no hay necesidad de hacer mención de nada. Miren lo que les estoy platicando. Entonces, el derecho de familia es un derecho muy amplio. Es un derecho bastante amplio en donde el rol que nosotros como notarios podemos jugar es muy importante, es muy elemental para poder llevar a cabo procesos a futuro. Hoy se casan, hoy hacen una boda grande, elegante, donde ustedes lo único que miran es derroche de miel. Pero a veces las cosas cambian y no queremos que cambien. Por supuesto que no queremos que cambien porque la vida, el matrimonio, el hogar se hizo, ahí sí como ellos mismos dicen, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Para eso se hizo, pero no sucede eso. Hoy con la pandemia hemos enfrentado una serie de divorcios que jamás en la historia se habían logrado detectar. Cuando nosotros en segunda instancia lográbamos ver en expedientes unos, por decirles algo, al año unos 25 divorcios, hoy estamos viendo 200 divorcios, ¿te imaginas? Ni siquiera el doble, ¿verdad? La pandemia colaboró bastante a darnos cuenta de que, a darse cuenta las personas de que no vivían con la persona idónea, que no había apoyo, tantas cosas que suceden, ¿verdad? Pero si en ese momento
la pareja hubiese buscado un notario para tratar de ver esta acta de separación de cuerpos o escritura pública de separación de cuerpos, bien pueden llegar al divorcio voluntario sin ningún problema, pero si no pueden llegar al divorcio voluntario, van a llegar al divorcio ordinario, pero con esta acta sí se puede invocar el artículo 55 y ese numeral que dice abandono de la casa conyugal por más de 2 años, 1 año, creo que no sé cómo dice ahí. Entonces vean lo que platicamos de la comunidad absoluta de bienes, ¿verdad? Ahora veamos la separación absoluta de bienes. Dice, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, dice. Al disolverse el matrimonio, cada quien conserva lo suyo. Esto también, al disolverse el matrimonio, cada quien conserva lo suyo, necesariamente tenemos que hablar de una separación o de un divorcio. Si es la separación, en esa escritura pública se hace constar y se hace un listado de bienes y se hace constar de quién son los bienes. Es elemental en esa escritura que ustedes tengan los títulos de propiedad de cada cónyuge, para que ustedes lo coloquen en el cuerpo de la escritura pública de separación de bienes. Fíjense que para hablar de estos regímenes económicos, tengo que hablar de esa escritura, que yo creo que no está en el programa, pero yo más adelante sí la coloqué en uno de los días donde solo tengo que platicar de una sola escritura pública. Entonces, en la separación absoluta, al momento de disolverse el matrimonio, cada quien conserva lo suyo, siempre y cuando cada quien logre probar que efectivamente esa persona llevó los bienes del matrimonio o los hizo durante el matrimonio y con título de propiedad se logre determinar que así fue, ¿verdad? Generalmente los contrayentes cuando tienen algún temor, o los padres de los contrayentes cuando tienen algún temor, generalmente le dicen a los hijos o ellos mismos deciden contraer nupcias bajo el régimen de separación absoluta de bienes. El problema es que a corto, mediano o largo plazo se puede determinar que aquel que llegó al matrimonio con la separación absoluta de bienes y que no llevaba nada, puede ser durante el matrimonio una persona muy próspera. ¿Y qué va a pasar con el que quiso hacer las capitulaciones porque llevaba bienes, pero su fortuna no creció, no se acrecentó su fortuna? Y la del otro que no llevaba nada, sí se acrecentó. ¿Será que va a aceptar el cambio de régimen o la alteración del régimen económico? ¿Será que lo va a aceptar? Difícilmente. Esa es una ruleta, ¿verdad? El tema es una ruleta de la separación absoluta porque ¿y qué pasa si el no próspero es próspero? ¿Cómo hacemos para poder decirle que comparte lo que tiene? Por eso quizás se dio la alteración de las capitulaciones matrimoniales, de chance a que hubiera un cambio, ¿verdad? Comunidades gananciales es el más común, como les había mencionado. Cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que tenía al momento de contraer matrimonio. Lo que se adquiere durante el matrimonio a título gratuito o los que adquiera, dice, con el valor de unos y otros. Al disolverse el matrimonio, cada quien se lleva su 50%. Eso está bonito, ¿verdad? Porque llevo sin nada y me llevo 50. Esto es si se disuelve el matrimonio, ¿va? De lo contrario, como les dije, el matrimonio y la vida y la familia y los hijos son para toda la vida, no es y cumplir ese mandamiento, ¿verdad? Que lo dicen en las 2 iglesias, ¿verdad? Que yo conozco. Entonces, la comunidad de gananciales es un tanto rentable a veces para las mujeres que no trabajan y están en el hogar, ¿verdad? De amas de casa. Es complicado ser ama de casa. Yo, después de lo que me ha tocado desde el día sábado para acá, y también en toda la pandemia, es un trabajo bien difícil. Estar uno en la cocina, viendo qué se hace de comida. Admiro a las mujeres que se dedican a ser amas de casa, hay que valorarlas. No reciben ningún salario.
cuidan a los hijos, dan de comer, están pendientes. Las esposas sí generalmente no reciben ningún salario. Y ese debe ser el trabajo mejor pagado. Yo ya me di cuenta de eso. Ya se dan ganas de salir corriendo. Comunidad gananciales, entonces, sí funciona cuando la mujer ha sido dedicada al hogar y de ahí viene el caballero, porque es normal en el caballero que decide hacerlo cambio a uno, ¿verdad? Y se va por otro lado y la deja y es justo que se quede con su 50%, ¿verdad? Siempre y cuando antes no haya accedido a ese cambio, a esa alteración, porque entonces se quedará sin nada. La importancia del régimen económico, según mi diapositiva, dice que lo más importante, dice, es lo más importante para el notario previo a realizar el acto solemne del matrimonio, ya que debe constar, dice, en el acta notarial. Y efectivamente en el acta notarial, en mi caso, yo cuando ejercí el notariado, porque ahorita no lo estoy ejerciendo, ¿verdad? Bueno, sí lo estoy practicando mucho porque sigo con mis clases de notariado, pero en la parte final del acta de matrimonio siempre colocábamos hasta con mayúsculas y negrías, poníamos régimen económico de los contrayentes. Declaran que no adoptaron ninguno y en consecuencia su matrimonio deberá regirse por la comunidad absoluta de bienes. Declaran que sí otorgaron capitulaciones matrimoniales. En consecuencia, el matrimonio se tendrá que regir por separación absoluta de bienes. Y cuando es un contrayente extranjero, uno de los 4 presupuestos que analicé con ustedes, necesariamente hay que colocarlo en el acta notarial, ¿verdad? Antes de decir, puede besar a la novia, hay que colocar el régimen del matrimonio. De ahí, que yo digo que en las diapositivas hasta por aquí me quedo y voy a revisar el libro. El libro, ya saben ustedes que eso lo vamos a encontrar en la página 179, dice que está. Veamos si está en la página 179, ahí está. El libro tiene, vamos a tener una pregunta, porque a veces ustedes preguntan, pero aquí ahora no están preguntando, no hay preguntita. El libro tiene una definición de lo que son las capitulaciones matrimoniales. ¿Se dieron cuenta ustedes antes de entrar al tema? Yo primero hice un análisis con ustedes de todos los temas porque ustedes antes de hacer esta escritura tienen que hablar con sus clientes y analizar todo lo que yo platiqué con ustedes. Dice, son pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular, dice, el régimen económico del matrimonio. Estas las celebran antes o en el momento de contraer matrimonio. La definición. La regulación legal está en los artículos 116 al 143 de su Código Civil. Y aquí, ¿qué más hay de importante que podamos decir? Ya dije que van escrituras públicas, las 4 interrogantes. La escritura de capitulaciones matrimoniales tiene que tener detallado, dice, los bienes que tenga cada uno de los contrayentes o de los cónyuges que van a contraer matrimonio. El siguiente tema que tiene que tener la escritura pública de capitulaciones matrimoniales va a tener que ser la declaración del monto de deudas de cada uno. El tercer tema va a ser la declaración expresa del régimen que adoptan para su matrimonio. Esto lo va a tener la escritura pública. Posteriormente hay 3 y ahí en su libro aparece una 4ª. Eso ya lo investigan ustedes, o sea, no lo analizan ustedes, ¿verdad? Sigue su libro y dice la importancia del régimen y caemos a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de su escritura pública. Las obligaciones previas, aquí solo nos enseña el libro 2, los documentos de identificación de los contrayentes y los títulos de propiedad de los bienes que se van a declarar. Puede ser que no tengan ningún bien,
Pero si es dentro de los 4 presupuestos que platicamos, que aquí está en su libro, los 4 presupuestos. Vamos a ver dónde están. Aquí está, miren, en la página 180. Dice, cualquier pareja que va a contraer matrimonio puede celebrar capitulaciones y escoger un régimen para su matrimonio, pero son obligatorias en los siguientes casos. Ahí están los 4 que ya platiqué, cada uno lo analicé. Los títulos de propiedad. Pero tal y como les dije al inicio, sí hay bienes muebles identificables, inmuebles, registro de la propiedad, si hay parte de alguna sociedad, algunas sociedades, registro mercantil, si hay algunas autorías, registro de la propiedad intelectual. Entonces, como obligaciones previas tenemos que tener todo eso a la vista para poder colocar en el cuerpo de la escritura pública y detallar, así como dice la doctrina y como dice la ley, detallar cada bien que aporte o que tenga cada uno de los contrayentes. Entonces, a los títulos de propiedad, hacer ese análisis de qué es lo que tiene y qué va a declarar. Tal vez no generalmente, sino sucede que cuando una de las personas es extranjera, puede ser que no tenga nada, que llegue al matrimonio y no tenga ni un solo bien, pues también se pone. Todo eso también se coloca en la escritura pública, que no declara nada. Las obligaciones instantáneas de este instrumento público son como todos los que les he platicado y entre ellos están... pero antes de llegar a eso, como obligación previa, también todo lo que platiqué, la boda, los documentos que vienen del extranjero, los pases legales, la traducción, la protocolización de algunos documentos como obligación previa, como obligación instantánea, es redactar el instrumento público, ¿verdad? El leerlo, el analizarlo, el detalle de los bienes. Y ahí sí, no ponerlo, ¿verdad? Porque eso no se pone, pero hacer lo que se hace con el testamento, leerles detalladamente cada cláusula y cada bien que declararon para ver si efectivamente estamos bien al momento de redactarlo. Recuerden que eso va a servir para todo el matrimonio, el cual puede ser de unos días como puede ser de muchísimos años, ¿verdad? Entonces puede llegar a la liquidación y en el momento que llegue la liquidación y nosotros nos equivocamos al momento de redactar la escritura pública, vamos a tener problemas. Hoy estaba platicando con un abogado en relación a los contratos que hacen los notarios en documento privado. Como los notarios pueden hacer contratos en documento privado y en escritura pública. Estaba platicando con un notario y me dice, es que yo coloqué en la escritura, en el documento privado, que se sometían al tribunal de arbitraje, no sé por qué están en tribunales jurisdiccionales, pero que están en el organismo judicial. Entonces yo le contesto, pero ¿por qué no lo hizo valer al inicio? Porque ahorita lo está haciendo valer. Entonces, nuestros documentos que hagamos, nuestros instrumentos que hagamos, pueden no tener importancia en el momento que lo estamos accionando, pero cuando se da el problema, cuando se da lo incierto, cuando se da lo que tal vez no se puede prever, sí tienen mucha importancia nuestros documentos notariales. Y ya ven que les he dicho el problema en el que se involucra el notario cuando su trabajo no lo hace bien. Entonces, en las obligaciones instantáneas hay que leer detalladamente, les firman el ante mí, la firma de ustedes y el sello si lo utilizan. Como obligaciones posteriores tenemos el cumplimiento del artículo 37 de su código notariado, que es el envío del testimonio especial al Archivo General de Protocolos, y el primer testimonio que es para los contrayentes, pero hay que inscribirse en RENAP, no donde estén los bienes, ¿verdad? Eso ya lo platicamos, donde esté el listado de bienes, que estos declaran, donde estén inscritos, eso es el listado de bienes. Hay que mandarlo. En relación al impuesto, dice aquí, vamos a
analizar un poquitito este tema porque dice, el testimonio especial, dice, como es de valor indeterminado, cubre un impuesto notarial de 10 quetzales, dice. Pero vamos a no contradecir, no, vamos a hacer un análisis en relación a esto, porque si yo a mis bienes les coloco precio, ¿cuál es el impuesto que yo voy a cubrir? Es una pregunta, ya vieron. Si les coloco, ahora, ¿es legal que yo le coloque precio a los bienes que declaro o es ilegal? ¿O es absurdo? Puedo no colocarle precio, pero si yo quiero colocarle precio, yo lo puedo poner. ¿A quién afecta el precio? Afecta el impuesto nada más porque tendrá que subir el impuesto del testimonio especial y posiblemente el primer testimonio cubra un impuesto. Pero aquí solo estoy hablando del testimonio especial, solamente el testimonio especial. Entonces, puedo colocarle una cantidad a cada bien que declaro. Sí, yo declaro que soy propietaria de la finca número 1, folio 1, del libro 1, de Guatemala, consistente en un bien inmueble ubicado en la Cuarta Avenida, 3-50, zona 16. Ya vieron para dónde voy, ¿verdad? Zona 16 de esta ciudad, específicamente en el lugar denominado Cayala, Ayastú. Eso cuesta más de 1 millón. Dicho bien inmueble lo compré, lo adquirí por medio de quien quiera, ¿verdad? Lo adquirí y lo justiprecio en 1 millón de quetzales. Ahí ya vale. Solo se habla de testimonio especial, no, ya hablar del primer testimonio ya es absurdo que estemos colocando esas cantidades porque va a ser el IVA lo que vamos a pagar, ¿verdad? Pero tal vez no, hay que buscar el fundamento donde esto no paga impuesto, ¿verdad? Pero estoy hablando de testimonio especial. Entonces voy a pagar 300 quetzales. ¿Y creen ustedes 300 a los 10 quetzales por ser el valor indeterminado? Hay que analizar. El cónyuge sobreviviente, si tuviera derecho a gananciales, puede hacerlo valer en el proceso sucesorio respectivo, dice. Pero eso es cuando ya ha fallecido, ¿verdad? ¿Por qué lo puso el doctor aquí? Por algo lo ha de haber puesto, ¿verdad? Pero el primer testimonio dice no cubre ningún impuesto fiscal por no constituir hecho generador. Pero yo creo que se colocó esto porque ya se decidió que no hay que colocarle precio a los bienes que voy a declarar, pero si yo lo quiero poner, yo lo puedo hacer. Estas serían las obligaciones posteriores y en el caso que es como consecuencia de un matrimonio, el hacer las escrituras públicas como consecuencia de un matrimonio, pues ya saben ustedes que los avisos los tengo que llevar a matrimonios consulares y si a él o ella o alguno, porque los dos pueden ser extranjeros también, quieren que se anote, pues ya cobraré yo más honorarios para hacer los pases legales de los documentos que hice aquí, del acta notarial, de los avisos, de las certificaciones, para que se anote en el país de donde ellos son. Bueno, estas son las capitulaciones matrimoniales y aquí está la escritura pública. La escritura de capitulaciones matrimoniales es extremadamente, es pequeña. No es una escritura muy complicada. Dice número, lugar, fecha, notario, comparece por una parte. Primero colocaron al caballero y de segundo a la dama. Y cada uno con sus datos de identificación. ¿Cuántos datos de identificación son? Ya lo dije con ustedes, 6 datos de identificación y dice que otorgan capitulaciones matrimoniales. Primera, manifiestan los otorgantes que el día de hoy contraerán matrimonio ante el infrascrito notario. Y yo digo, el notario tomó la segunda parte que dice antes o en el momento mismo del matrimonio, porque hoy dice que contraerán matrimonio, entonces mañana lo va a escribir, ¿verdad? De plan, que así va a ser. Bueno, eso sucedió en la escritura, ¿verdad? Declara el señor, dice, este es el caballero, ¿verdad?, que ejerce actos de comercio que le producen ingresos mensuales mayores de 200 quetzales al mes.
los cuales sobrepasan el mínimo establecido, dice en el numeral segundo del artículo 118 del Código Civil. No tiene más bienes, no tiene deudas y que tampoco tiene bajo su cuidado la administración de bienes ajenos. Si es lo contrario, aquí es el momento de hacer esa declaración. Que sí tiene bienes, identificarlos, que sí administra bienes, identificarlos. Tercera, por su parte la señora también hace la misma advertencia. Pero miren que dice ella que como producto de su trabajo como secretaria obtiene ingresos mayores de 200 quetzales, dice, al mes, que no tiene bienes ni deudas y que no tiene administración de bienes de ninguna clase, de bienes ajenos. Pero ella sí ejerce una profesión, uno es comerciante y ella es profesional. Miren, ¿por qué? ¿Por qué estos? Y más adelante creo que dice, vamos a mirar, de ahí hacemos la crítica. Dice la siguiente cláusula, ¿verdad? Dice, manifiestan de que adoptan como régimen económico el de separación absoluta de bienes. Y yo me pongo a pensar en esta escritura pública. Pero ella es secretaria y él es comerciante. ¿Quién va a ser más próspero con el paso de los años, de los dos? Él, porque él es comerciante, ella no debió haber accedido a esta escritura pública, porque ella es secretaria, dije, que es secretaria y es profesional y ella tiene más ingresos, o puede tener más ingresos porque tiene un salario fijo, tiene bono, tiene aguinaldo y no sé todo lo que han de haber pensado, pero el otro es comerciante. Entonces el otro va a ser más próspero, o al revés, el otro dijo, de secretaria hasta no va a salir de ahí. Hay muchas conjeturas que se hacen cuando se va a faccionar esta escritura pública. Quinta, dice que aceptan el presente instrumento, dice, yo el notario doy fe de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, porque aquí son otorgantes, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación de cada uno, de haber tenido a la vista si hay bienes declarados, los títulos de propiedad y de escribir los títulos de propiedad, de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman con el notario autorizante que de todo lo relacionado da fe. Pero puede ser, lo ratifican, aceptan y firman el contrayente, no así la contrayente. Hay que poner el nombre. Que por no saber hacerlo deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. Así se pone, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, X persona. Esto es cuando uno de ellos no sabe firmar. La firma de cada quien, las palabras ante mí y la firma del notario. Y ahí termina la historia de las capitulaciones matrimoniales, pero para llegar a la escritura pública hubo que platicar un poco de la historia de por qué nace esta escritura. De ahí nos aparece y tenemos que ver, porque es la siguiente escritura que nos toca, que es la liquidación del patrimonio familiar. Para poder platicar con ustedes de la liquidación del patrimonio familiar, tuve que hacer ese recorrido de todo lo que les dije. Porque hoy llegamos a la separación y llegamos al divorcio. Y posiblemente no. Posiblemente haya un cambio de régimen y por eso estamos liquidando patrimonio conyugal. Dejémoslo que nos quede así, ¿verdad? En ese caso, que nos quede ese tema así. Pero puede ser también que la liquidación del patrimonio familiar se haga bajo la figura de la adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Es una escritura pública. Adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Aquí dice una pregunta, dice del Bambi, dice. Ya la hice el sábado y el domingo. El pago por concepto de gananciales. Puede ser que esta sea parte de la liquidación del patrimonio conyugal. Fíjense ustedes de que
La escritura pública, proyecto de escritura pública de liquidación de patrimonio conyugal. El ejemplo que nos coloca el doctor dice, otorgan liquidación de patrimonio conyugal. En la práctica, la escritura también se puede llamar adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Este es otro tema, ¿verdad? Porque esta es comunidad de gananciales. Entonces, le estoy dando el bien a mi esposo, a mi esposa, y con eso le estoy pagando sus gananciales. A la hora yo me muero y aquella quiere aparecer peleando sus 50%. Momento, dicen los hijos, ya la liquidaron. Aquí está la escritura. Mire, qué bonito, es notaría cuando ya nos vamos al pleito. Puede sucederles eso, ¿verdad? Para hablar de esos temas tenemos que hablar de cómo se constituye un patrimonio familiar. Y aquí hay un poquito de esos temas. Dice, el patrimonio familiar es una institución jurídica y social por medio de la cual se destina, dice, uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. ¿Cómo se forma el patrimonio conyugal? Dice casas de habitación, parcelas, establecimientos industriales y comerciales. Todo esto puede formar parte del patrimonio familiar, siempre y cuando no exceda de 100,000 quetzales. Dice aquí tenemos tope, ¿verdad? 100,000 quetzales. Dice. Si el valor de los bienes ha sido inferior, puede ampliarse el mismo. Pero aquí dice cuyo no exceda de 100,000 quetzales. Los bienes que forman el patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no se pueden gravar, dice, excepto la servidumbre. Esa ya la vimos, la servidumbre ya la vimos. No tiene que tener anotaciones ni gravámenes y no importa a nombre de quién estén. Estos forman parte del patrimonio conyugal. Bueno, ahí nos vamos a quedar a analizar un poquitito. Para ahí llegamos a la escritura pública de la liquidación del patrimonio conyugal. Ya no hay bienes inmuebles de ese precio. Todos superan esos precios, ya, pero ni allá en mi pueblo, de donde yo soy, en ninguno de esos dos lugares en donde viví mi niñez, hay bienes de esos precios. Ya todos superan esa cantidad. Bien complicado en la creación del patrimonio familiar, ¿verdad? Se ha escrito mucho sobre el mismo, se han llegado a algunos acuerdos, se dice que a gritos están pidiendo las reformas, total, tantas cosas que se hablan, pero el patrimonio en sí lo podemos formar y el problema es que no podemos poner menos, ¿va? Porque si no hay una falsedad al momento de constituirse. En sí, dice que no importa de quién sean los bienes, lo importante es llevarlos como patrimonio familiar y los mismos se pueden adjudicar o se pueden liquidar. Posiblemente porque se cambie de régimen, posiblemente porque haya una separación o haya un divorcio, posiblemente. ¿Cómo se modifica el matrimonio con la separación y el divorcio? O sea, eso si es voluntario o ordinario, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, así es el patrimonio familiar, pero necesariamente tengo que platicarles del patrimonio familiar que nos daba el Estado. Que el Estado en un tiempo, en un momento, el Estado adjudicó varios bienes a las personas por muchas circunstancias. ¿Se recuerdan lo último que tuvimos de desastre? Fue aquel lugar Cambrai 1, Cambrai 2, que el Estado adjudicó algunos bienes, pero el tema aquí, a platicar un poquito para hacer un ejemplo, es el terremoto del ¿qué? 76, 75, ¿fue? ¿Cuándo fue? Yo no me acuerdo. Yo no lo sentí, ¿verdad? Porque yo estaba en mi pueblo, pero aquí en Guatemala fue muy golpeado el tema. Ustedes han de ser jóvenes, los papás de ustedes, y vivieron ese tema. Muchas personas se quedaron sin bienes, se quedaron sin dónde vivir, se quedaron sin nada. Esto fue un desastre. El gobierno de ese tiempo, que tenía muchas tierras alrededor, adjudicó terrenos un poco grandes a las personas que se quedaron sin dónde vivir. Solo que se los dio bajo dos circunstancias.
o los bienes que le estaba dando el Estado a las personas que se quedaron sin nada, tenían que constituir patrimonio familiar. 2, había que esperar 2 situaciones para poder disponer de los bienes. La primera, que los menores que estaban integrando la familia tenían que formar parte del patrimonio y se podía disponer de los bienes hasta que los menores cumplieran 18 años de edad. Si no habían menores de edad, la otra condición para tener derecho a un terreno, a una casa, a bloque para construir, a mano de obra, porque el ejército hizo un trabajo ahí, tenían que pasar 25 años para poder disponer de los bienes. Miren qué bonita la figura del patrimonio. Porque ahorita con tanto divorcio que les comenté al inicio de la clase, con tanto divorcio que estamos viendo, si el bien en su momento hubiese sido patrimonio familiar, aquel o aquella se va, pero el inmueble donde viven los hijos sigue vivo, ¿va? Entonces, esas fueron las 2 condiciones, que los menores cumplieran 18 años o que transcurrieran 25 años para liberar a la finca, liberar al terreno del patrimonio familiar. Esto se quedó a cargo del BAMBI, así se llamaba en ese tiempo, Banco Nacional de la Vivienda Estatal. Hoy todavía existe, después de tantos años, imagínense, 25, 45 años casi de lo que sucedió ese asunto. Todavía existe este lugar que se llama Udevipo, así se llama, Udevipo, que está, ustedes son de aquí de Guatemala, todos los de Plan Diario son de aquí de Guatemala, que está aquí por la Torre del Reformador, como para la terminal, todavía está ahí. Y terminó como un Bambi en liquidación y hoy se quedó con ese tema. ¿Y qué está pasando? Todavía hay muchas personas que están pagando sus inmuebles. ¿Cuánto costaba el inmueble más caro? Costaba 3,000 quetzales, costaba el más caro. Y las cuotas eran de 10, de 12 quetzales. Pero esas eran las condiciones. Esos inmuebles dados por el Estado a las personas constituían patrimonio familiar. Miren qué bonito fuera ahora que aparecieran varias personas que no tienen dónde vivir y el Estado les proveyera un inmueble. Eso se cumpliría primero lo que establece la Constitución, para que el Estado garantiza esa forma de vida a sus habitantes. Pero qué bonito fuera que todos tuvieran donde vivir. En Cambrai 1, Cambrai 2, cuando di mi clase el año pasado, que hablé también de esos 2 lugares, alguien contestó en el grupo y dijo, eso fue mentira, dijo, porque de 100 personas, dijo, que se quedaron sin vivienda y las viviendas se quedaron soterradas, a 25 le dieron, pero a 75 no le dieron. Pero de esos 75 hubo una buena cantidad que no aceptó irse a vivir hasta ese lugar a donde los mandaron, dice, porque vivían muy céntricos, en un lugar muy elegante, muy bonito, ¿verdad? Pero esas eran las condiciones. El patrimonio familiar se creaba bajo los 25 años, primero, o hasta que los menores cumplieran la mayoría de edad. Para poder liberar a la finca del patrimonio había que hacer un trámite en este lugar donde vive. Si eran los menores que cumplían la mayoría de edad, había que llevar la certificación de nacimiento, haciendo constar que estos que integraban el patrimonio familiar ya eran mayores de edad, y acompañar un memorial con firma legalizada. Pero a la certificación de nacimiento, de que ya los menores eran mayores, había que hacer un acta notarial en donde bajo juramento declaraban los padres de que los menores ya eran mayores y acompañaban la certificación de nacimiento. Y cuando habían transcurrido, cuando no habían menores, sino era por el transcurso de 25 años, había que hacer un acta notarial. Todavía se hace, en donde se hace constar de que han transcurrido 25 años desde que el Estado les adjudicó ese bien y que ese bien constituía patrimonio familiar, pero que ya pasaron los 25 años y acompañaban las hojitas esas en donde estaban desde la fecha que empezaron a pagar los inmuebles, las personas. Con esos dos documentos, este lugar lo analizaba, revisaba expedientes, revisaba proyectos, hacía proyectos y liberaba las fincas.
Al liberar las fincas, entonces ya caía uno haciendo la escritura pública. Ya al liberar la finca se hacía el trámite de la carta total de pago, que también es un tema que vamos a conocer. Eso era el patrimonio familiar, así funcionaba el patrimonio familiar. En las diapositivas hay obligaciones previas, instantáneas y posteriores en relación al patrimonio, y dice que al igual que las capitulaciones, dice la liquidación y la creación del patrimonio familiar debe constar en escritura pública, dice, ¿verdad? En sí, así funcionaba entonces el patrimonio familiar. Pero aquí en el libro, en la página 187, ustedes tienen un proyecto. Ya hablé del patrimonio familiar, ahorita voy a hablar de la liquidación del patrimonio conyugal. Así se llama, liquidación del patrimonio conyugal. Ya lo hicimos, ya lo instalamos, ya lo creamos con sus críticas, con sus cantidades que platiqué. Hoy lo vamos a liquidar. Miren, la escritura pública tiene un proceso de liquidación. Veo si hay algunas preguntas y si no, pues también. Ok, ahí le contesto. Que le conteste privado, dice. Ahorita vamos a contestar. Número, lugar y fecha. Ante mí. Comparece, dice la señora y el señor. XX. Pero aquí dice algo bonito. Ambos, dice, son casados entre sí. Guatemaltecos de ese domicilio, casados entre sí, pero ya les colocó su edad y su profesión. Los comparecientes, dice, me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados y que por medio de este instrumento otorgan liquidación del patrimonio conyugal. Oigan bien esta escritura es bien simpática. Dice, bajo las siguientes cláusulas. Primera, dice, declaran los comparecientes que están casados entre sí y que contrajeron matrimonio civil en tal municipalidad y que su matrimonio quedó asentado en la partida número tal, folio tal, del libro tal, de matrimonios municipales, dice, del registro civil del municipio de Guatemala. Pero fíjense que esta escritura fue en el 2015, ya no había registro civil, ya era RENAP, ¿verdad? Entonces eso no lo vayan a olvidar. Segunda, manifiestan los comparecientes que como producto de su matrimonio tienen un bien inmueble y una cuenta bancaria. Ellos tienen dos bienes. Dice, el bien inmueble lo identifica, número de finca, folio y libro, y la cuenta bancaria también la identifica. Tercera, dice, continúan manifestando que de común acuerdo hacen liquidación del patrimonio conyugal y efectúan las siguientes adjudicaciones. ¿Se acuerdan que les platiqué de la adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales? Oigan bien, aquí dice, hacen la siguiente adjudicación. A la señora tal, dice, se le adjudica con exclusividad y en concepto de gananciales, dice, la finca. Ella se quedó con la casa y al señor le queda la cuenta bancaria completa, con sus intereses, dice, y con todo cuanto de hecho y de por derecho le corresponde. ¿Quién de los dos se lleva más? Yo digo que ellos justipreciaron la finca y vieron la cuenta bancaria y decidieron hacer partes iguales. Cuarta, dice, los otorgantes hacen constar de manera expresa, primero, que sobre el inmueble y cuenta bancaria, dice, no existen anotaciones ni limitaciones que puedan, dice, afectar los derechos de cada quien, y el notario les advierte de las responsabilidades en que puede incurrir si lo declarado no fuera cierto. Quinta, expresan, y en la quinta está el meollo del asunto, porque dice quinta, expresan los otorgantes, dice, que a partir de la fecha adoptan como régimen económico para su matrimonio el de separación absoluta de bienes. Qué simpático, ¿verdad? Y qué bonito llegar a este acuerdo y que sea ante ustedes como notarios.
Sexta dice, los otorgantes en los que a cada uno corresponde aceptan la adjudicación que se les hace, doy fe de lo expuesto, que tuve a la vista la certificación de matrimonio, título de propiedad y cuenta bancaria. Advertí sobre los efectos legales del presente, así como la obligación de la inscripción de esta escritura al Registro Nacional de las Personas y al Registro General de la Propiedad, que leí lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Qué les parece? ¿Cómo liquidaron y alteraron sus capitulaciones matrimoniales? Yo no lo leí, pero ahí ha de estar. Que al declarar en la certificación de matrimonio que le presentaron al notario, tiene que ir el régimen con el cual contrajeron nupcias. En esta escritura pública de liquidación de patrimonio conyugal, como obligación previa, no están las diapositivas, pero ya lo estoy diciendo. Yo creo que ni en el libro está, fíjense. No. Ustedes dirán, ¿qué está escribiendo? Está escribiendo que no está, porque vamos a corregir, vean las diapositivas. En las obligaciones previas, entonces, de la liquidación del patrimonio conyugal, tienen que ir, aparte de los documentos de identificación, la certificación de matrimonio. La certificación de matrimonio, porque ahí hay que ver bajo qué régimen se contrajeron nupcias. Los títulos de propiedad, del bien, en esta escritura pública que leímos, la libreta, ¿verdad? Todavía existe libreta de ahorro. Sí, todavía existe, ¿verdad? Y ya la otra vez me dijeron, no, ya va a ir desapareciendo. Solo queda aquí, dijo, está bien preocupante eso, ¿verdad? Como obligación previa, yo podría pedirle todo. De esta escritura pública solo eso, pero depende de qué es lo que van a liquidar. Así serán los títulos de propiedad que me tienen que acompañar como obligación instantánea. Va a ser el fraccionamiento de la escritura pública de liquidación del patrimonio conyugal. La lectura que se le tiene que dar a la escritura pública, porque los contrayentes deben analizar bien qué es lo que están firmando, ¿verdad? La firma, el ante mí, como obligación posterior, va a ser siempre el testimonio especial. Aquí la escritura no dice cuánto dinero, ¿verdad? No dice cuánto dinero está en la libreta de ahorro, ni mucho menos dice cuánto cuesta el inmueble, ¿verdad? Solo está detallado cómo se lo adjudique. ¿Es válida una escritura pública así sin colocar cantidad? Sí, es válida, porque recuerden ustedes de que el derecho notarial es voluntario, ¿verdad? Es uno de los requisitos del derecho notarial es el consentimiento de las personas que están compareciendo frente a nosotros, que estamos fraccionando el instrumento público. Entonces, como obligación posterior, pues el testimonio especial y el primer testimonio que se va a inscribir en el Registro General de la Propiedad. Ahora, me queda una duda con este tema, que no lo tiene el libro. ¿Cómo hago por la cuenta bancaria? ¿Cómo hago para decirle al banco que esa cuenta, que ya no es de Juan, sino que es de Claudia? O que esa cuenta de ahorro, digamos que es de ahorro, ya no es de Juan y Claudia, sino ya solo va a ser de Juan. Con el primer testimonio, ¿verdad? Con el primer testimonio. ¿De en dónde lo voy a registrar? Como ya decidí que hay un cambio de capitulaciones matrimoniales inicialmente, pues debo llevarlo a RENAP. Entonces, contra esa razón de RENAP, yo voy a mandarlo a inscribir a la cuenta bancaria, ¿verdad? Y miren cuántas preguntas están saliendo. No sé si esa les voy a poner, ¿verdad? Pero por lo menos ya van saliendo varias preguntas. Con esa razón de RENAP, inscribo o cambio, ¿verdad? Cambio titular de la cuenta bancaria, ¿verdad? Miren, aquí ya, para que ustedes miren que
Página 187, ¿verdad? Bueno, en sí, yo acompaño 5 preguntas aquí. Forma parte del patrimonio conyugal las cuentas bancarias, dice, mire. Y eso sí lo contestaron bien, ¿verdad? Y ahí dice, requisito esencial para cancelar el patrimonio familiar otorgado por el Estado en tiempos de desastre, ya lo dije. Tal vez les dejo esas 2 preguntas. Impuesto fiscal, tal vez no puedo modificar las capitulaciones matrimoniales antes de contraer nupcias, dice. Eso es absurdo, ¿va? Bueno, en fin, compañeros, muy pocos conectados para empezar, y ya saben ustedes que entre semana es cuando yo hago algunas interrogantes, ¿verdad? Que me van a servir para poder hacer mis exámenes, que ya me los pidieron el 4 de abril, quieren que los mande, pero ya todavía muy temprano. O sea, hasta ahorita estamos con la semana séptima, ¿verdad? Con ustedes, falta la octava. Bueno, en fin, la V, ¿verdad? Ellas piden. 2 temas vistos el día de hoy, pero no por eso tenemos que olvidar que el derecho de familia, que es el tema principal de su programa, el derecho de familia, es grandísimo. Si nos vamos a los tribunales de justicia, si nos vamos a los juzgados de familia y a las salas de familia, vamos a encontrar muchos instrumentos públicos que se hacen alrededor del derecho de familia o que se hacen sobre la base del derecho de familia y que van a parar generalmente, van a parar a los tribunales de justicia, o sea, a los juzgados de familia. ¿Qué se ve en un juzgado de familia? Inicialmente se miran las fijaciones de pensión alimenticia. ¿Cómo nacen las fijaciones de pensión alimenticia? Muchas veces nacen como consecuencia de un convenio notarial que se hizo en la vía del consentimiento, en la vía voluntaria. Y como usted no pagó la pensión alimenticia a la que se comprometió en la escritura pública o en el documento privado, entonces viene y ya lo demanda. Pero la fijación de la pensión es porque usted dijo, puede ser que usted haya dicho voy a pasar 200 mensuales y nunca pagó. Entonces viene ahorita y le van a lanzar una fijación donde tiene que pagar 2,000 quetzales como consecuencia de un contrato que hizo que no cumplió, pero también las escrituras públicas del mismo Código Procesal Civil y Mercantil lo establece. También son títulos ejecutivos. El convenio de alimentos es otra escritura pública que también se hace, donde se conviene en una pensión alimenticia para los hijos, para la esposa. La esposa tiene derecho, aún esté divorciada, tiene derechos. Es más, no se puede divorciar si no se le fija una pensión. A ella no puede renunciar tampoco. ¿Verdad? Ahora, ¿y cómo la pierde? Hasta que donde ella se vuelve a contraer nupcias. Ahí sí la tiene que perder, ahí tiene que renunciar porque contrajo nuevas nupcias. De lo contrario, si no contrae nupcias, tiene derecho a su pensión alimenticia hasta que se muera. El derecho de familia entonces encierra un tema bastante amplio y no se circunscribe nada más a las 2 escrituras que vimos el día de hoy, que fueron las capitulaciones y la liquidación del patrimonio. Ya cuando caemos a los órganos jurisdiccionales, vemos, como les dije, la fijación, pero también vemos el aumento de la pensión, vemos la extinción de la pensión alimenticia, vemos los juicios de filiación y paternidad, vemos preñez y parto, vemos los divorcios voluntarios y ordinarios, tal y como les platiqué, y muchos temas. Derecho de familia abarca una serie de temas. Cuando hacemos que algo voluntario caiga a los órganos jurisdiccionales, cuando se nos complica y juega mucho los documentos notariales que nosotros hemos hecho, que nosotros nos hemos comprometido de manera voluntaria a hacer. Y miren en qué va parando cada uno de los documentos que hicimos notarialmente. A veces pueden tener algún tipo de falsedad el documento y nosotros lo hicimos de manera voluntaria. En sí,
el derecho de familia entonces encierra lo platicado el día de hoy, pero ante todo, para evitarnos problemas, no olviden mi clase y pongan sus anotaciones. Yo creería que si yo estuviera recibiendo la clase tendría mi código civil y hiciera todas esas anotaciones para que al momento de ejercer mi notariado y al momento de hacer una boda no se me olviden nada. Recuerden que si protocolizan un documento proveniente del extranjero tiene que dar un aviso como obligación posterior. Y no olviden que hay una obligación después de hacer la boda, que es protocolizar el acta de matrimonio. Todas las actas de matrimonio, y como hoy fue tema, el acta de matrimonio, porque ahí va escrito qué capitulaciones van a adoptar los contrayentes, todas las actas de matrimonio hay que protocolizarlas. Hay una sanción porque no la protocolizan y lo preguntamos en notariado, no hay una sanción, pero se debe hacer. Que hay que legislar para obligar al notario a que protocolice, pues que se legisle. Política criminal podría ser, ¿verdad? En sí, compañeros, estamos a punto de terminar. Ese es el tema de hoy. Espero que les sirva y que pueda pensar un poquito en las dos escrituras que vimos y que no son solo esas dos. Yo lo hablé de la escritura pública o acta notarial de separación de cuerpos, que yo me quedo en escritura pública. Yo prefiero hacer escritura pública, que es la base por cualquier problema que se pueda dar para poder cumplir con el artículo 155 de su Código Civil, ¿verdad? Hablé de la adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales, y ahí se adjudican un bien y una cuenta bancaria, ¿verdad? En el ejemplo que dimos. ¿Cómo se puede cambiar la capitulación matrimonial y pasarla a otro régimen que más interese? En fin, platicamos bastantes temas el día de hoy, no nos quedamos nada más con las dos escrituras públicas que tiene el programa. Espero podamos platicar el próximo miércoles y analizar los contratos de arrendamiento, nos tocan analizar, y todas sus modalidades, el uso, el usufructo, la habitación. Yo lo tengo ahí en el programa, aunque el programa no lo tiene, pero yo sí lo coloqué y espero poder platicar con ustedes. Cuídense mucho y pasen una muy feliz noche.